¿Alguna vez has tenido ansiedad, mucho miedo de que te pasen cosas que alguna vez te pasaron? ¿Has robado mucho tiempo valioso de tu vida intentando prevenir muchas situaciones que estás anticipando como desafortunadas? Esto tiene que ver con el trauma. Así es, cuando hemos pasado por situaciones que han sido bastante incómodas o que han generado un sufrimiento importante, estas experiencias van generando en nosotros ciertos miedos que vamos a anticipar para que no nos vuelvan a suceder. Esto tiene que ver porque nuestro cerebro toma todas estas experiencias y las guarda dentro de la memoria. Puede ser la memoria consciente o la memoria inconsciente, pero cada una de estas experiencias va a dejar en nosotros una huellita neuronal, un caminito de neuronas que se va a activar cada vez que pensemos en una situación parecida o que nos expongamos ante algo similar. Esto con la función de ahorrarnos mucha energía. Nuestro cerebro funciona por medio de la automatización. Así es, ¿alguna vez estuviste muy empeñado, con mucha atención? ¿Para qué? Para aprender a andar en bici, ¿verdad? Esa situación te hacía que estuvieras tan al pendiente de cómo movías tus pies, de cómo colocabas tu cuerpo, que en ese momento ese aprendizaje fue muy significativo para ti. Pero posteriormente, a lo largo de los años, ya no es eso lo que tú estás viviendo al subirte a la misma bici. Ahora agarras y simplemente te subes y te vas. Esto tiene que ver con los mecanismos automáticos de nuestro cerebro. Todos nuestros estímulos, todas las experiencias que tenemos van a generar respuestas hacia ese tipo de estímulos según el significado que le hemos dado. Por lo tanto, vamos a crear un aglomerado de respuestas ante ciertas situaciones. Estas situaciones las vamos a categorizar como cómodas o como incómodas. Y simplemente vamos a generar una respuesta automática ante este tipo de experiencias. Esto tiene mucho que ver con la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando hemos pasado por experiencias dolorosas, que son incómodas o que nos han generado un sufrimiento importante, estas respuestas que hemos formado desde nuestra primera evaluación nos van a dar este conocimiento interno de qué tan capaces somos para afrontarnos a esa situación. ¿Qué tanto riesgo conlleva afrontarse a una situación parecida o similar? ¿Por qué? Porque esta memoria va a ayudarte a entender si realmente tú eres capaz de afrontar ciertos desafíos o si simplemente los vas a evitar. La ansiedad trabaja por medio de dos evaluaciones. La primera evaluación es qué tanto riesgo conlleva el enfrentar un factor externo. Por ejemplo, cambiarse de casa, estar con una pareja, el tener alguna amistad y hablar sobre ti misma. Todas esas experiencias vamos a generar una respuesta automática y por lo tanto desde ahí vamos a actuar conforme a nuestra primera sensación o nuestra primera impresión de cómo vivimos esa experiencia. Esta evaluación va a decirnos si esta situación nos llevó a un riesgo muy grande, si nos generó una incomodidad muy intensa y si realmente es algo a lo que nos gustaría afrontar. Y la segunda evaluación nos va a decir qué tan capaz yo me siento para sobrellevar esta situación, para afrontar esta problemática o para simplemente ponerme este reto. Estas dos evaluaciones son totalmente inconscientes, pero todo el tiempo están funcionando.
Cuando tú tienes experiencias que has vivido sin herramientas, esto va a generar en ti un sentimiento de indefensión. Esto lo han hablado algunos psicólogos. Por ejemplo, un gran psicólogo que se llama Martin Seligman hizo un experimento donde formó 3 grupos de perritos. Al primer grupo lo llevó a amarrarlo, a tener un arnés, y después de cierto tiempo lo soltaba. En el segundo grupo puso una caja donde encerró a los animalitos y tenían la opción de salir si levantaban una palanquita, pero esa palanca les daba algunas descargas eléctricas. Entonces, al momento de tocar la palanca, ellos recibían un reforzamiento negativo y por lo tanto no escapaban. Al momento de soltar la palanca, pues simplemente esta descarga se detenía. Y en el tercer grupo, los perritos del grupo 3, ellos recibían una descarga eléctrica, hicieran algo o no lo hicieran. Estos perritos simplemente se acondicionaban a un reforzamiento negativo que era totalmente incontrolable y que no tenía ningún factor donde ellos pudieran detener o prevenir cuando iba a suceder la descarga. Por lo tanto, vieron que el comportamiento de los 3 grupos era totalmente distinto. A los perritos donde en algún momento los tuvieron en cautiverio, pero después los soltaron, ellos pues simplemente iban y exploraban una vez más el lugar, el ambiente, incluso a los cuidadores, sin ningún tipo de miedo o ansiedad. En el segundo grupo, estos perritos, conforme vieron que esta descarga era como progresiva y que se dieron cuenta que ellos tenían el control sobre cuándo sucedía, fueron encontrando maneras para poder realmente salir de esa situación y afrontarse. Una vez que lo sacaron, no tenían ningún tipo de trauma, ni siquiera tenían este miedo de volver a ser encarcelados porque habían encontrado una manera de solucionar lo que era algo negativo para ellos. Sin embargo, en el tercer grupo, estos perritos permanecían acostados. Ya no se daban el lujo de buscar algún medio por donde escapar. Simplemente se dieron cuenta que la situación era totalmente incontrolable y se acostumbraron a ella. A estos perritos tuvo que convencérseles que eran capaces de salir de esa jaula. Se les mostró que si movían una palanquita ellos podían salir, pero todo el tiempo mostraban un grado muy alto de ansiedad y tuvieron que pasar por todo un proceso de exposición para que ellos volvieran a sentirse confiados y seguros de explorar el mundo. Este experimento nos habla sobre cuando hemos vivido situaciones que son incontrolables o que nos hemos visto sin herramientas, simplemente ya no buscamos otras maneras de cómo salir. Nos vamos haciendo una idea de que las cosas son negativas y que en algún momento algo va a salir mal y que yo no voy a ser capaz de poder enfrentar esos desafíos, por lo cual se vuelve un sentimiento de indefensión en nosotros mismos que nos lleva a todo el tiempo sentir que algo malo va a suceder y que no contamos con las herramientas para poderlo afrontar. Este sentimiento de ansiedad se alimenta de esto, de el yo no poder darme cuenta cómo solucionar ciertas situaciones, cómo yo me puedo dar el lujo de enfrentarme a una situación, pero con las herramientas necesarias. Por eso es necesario que empecemos a observar cuáles son las situaciones que nos han marcado profundamente, cuáles son aquellas situaciones que hemos almacenado en nuestra memoria, a lo mejor como inevitables, como incontrolables, pero que ahorita sí podemos tener las herramientas para poderlas afrontar. Nosotros somos el proyecto Sabiamente. No olvides seguirnos y recuerda, nosotros tenemos todo un equipo de terapeutas para si tú estás pasando por una situación donde no has encontrado las herramientas para poder salir de ella, nosotros somos el lugar adecuado para ti.